Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Joel Delgado y les vengo a presentar lo que fue mi proyecto acerca de sistema de comunicación inalámbrica. Primero, tendremos lo que es un sistema de comunicación inalámbrico. Este principalmente es un sistema que realiza una comunicación a través de ondas electromagnéticas. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que es una comunicación que no usa un medio de propagación físico, tales como cables o cosas por el estilo. Ejemplos de esto vienen siendo las ondas de radio habituales que conocemos, quizás también las señales de televisión o un ejemplo que usamos a diario es el Internet. Para esto haremos uso de ciertos mecanismos, de ciertas estructuras, las cuales mencionaré a continuación. Primero tenemos un control de paridad, en donde por medio de la realización de ciertos circuitos serie paralelo y demás, tendremos que obtener, verificar la paridad, añadir ciertos bits, bueno, específicamente el bit de paridad, y posteriormente, ya en el receptor, eliminar aquel bit de paridad para poder obtener la señal original, entre comillas, que buscaremos conseguir. También usaremos técnicas de modulación digital. Esta modulación digital, ¿qué es? Son técnicas las cuales buscan modificar parámetros de la onda portadora de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, la cual es la información que queremos transmitir. Entonces, modificando ciertos parámetros como pueden ser la frecuencia o la amplitud, tendremos una información transmitida. Para esta modulación se usarán ciertos subtipos de modulación digital, entre los cuales podemos distinguir tres, de los cuales haremos uso. Primero, la modulación ASK, la cual es modulación por desplazamiento de amplitud. La modulación FSK, también conocida como la modulación por desplazamiento de frecuencia y la QAM, que es la modulación de amplitud en cuadratura. Aquí podemos ver cómo serán más o menos los circuitos que implementaremos para cada modulación. Este es un circuito usado para la modulación AFK y estos FSK y QAM son bloques los cuales tenemos en las librerías de Simulink. La demodulación digital, de la cual también haremos uso, es prácticamente el proceso inverso a la modulación. ¿Qué es lo que queremos conseguir con esto? Es recobrar prácticamente la información que anteriormente fue modulada. Para esto también tenemos diferentes procesos de modulación, entre la cual tendremos la que será por desplazamiento de amplitud, por desplazamiento de frecuencia y de amplitud en cuadratura. Aquí tenemos el circuito para la FK y del mismo modo ciertos bloques usados para la demodulación que tenemos en la librería del Simulink de MATLAB. A continuación les voy a presentar la simulación, el intento que yo realicé para poder obtener al menos un acercamiento de lo que viene siendo un sistema de comunicación inalámbrico. Entonces aquí tenemos el proyecto. De manera general, como podemos ver, es un poco extenso, pero a ver, ahora acercándonos y un poco más, yendo paso a paso, tenemos lo siguiente. Primero, tenemos un Bind File Reader, de donde por medio de un archivo se intenta obtener ciertos enteros, por así decirlo, los cuales posteriormente los transformaremos a bits. Entonces tenemos esta señal de entrada, la cual después será convertida en una señal que irá de 0 o 1 para poder trabajarla posteriormente. Esto con el integer to bit converter. Luego de esto, tenemos un circuito que lo podemos observar aquí, con el cual, ¿qué es lo que buscamos hacer?
buscamos hacer un circuito serie paralelo donde también verificaremos la paridad y añadiremos un bit de paridad. Con esto, posteriormente, pasaremos a los sistemas de modulación, a los métodos de modulación digital, entre los cuales tendremos aquí el de AFK, este es el de FCK, y por último el de QAM. Ahora bien, aquí podemos ver cómo tenemos el proceso de modulación, en este caso ASK, donde posteriormente también será demodulado para de esta manera poder obtener la señal original, por así decirlo. Con esto, luego haremos otro proceso con una serie de bloques flip-flop, con el cual determinaremos el bit de paridad, el cual lo eliminaremos entre comillas, y de esta manera haremos pasar el resto de bits a la señal final. Esto lo podemos ver también con los otros modelos de modulación y demodulación. Aquí tenemos la modulación, aquí la demodulación, mismo procedimiento. Del mismo modo aquí con el proceso de QAM. Entonces aquí tenemos todo esto. Y ahora, por ejemplo, podemos ver la modulación ASK, donde, por ejemplo, este es la señal de entrada, la señal en serie, ¿no? Que logramos obtener después de aplicar todo este circuito de acá, anteriormente mencionado. Y este de aquí será la señal ya modulada por el método ASK. Entonces, si obtenemos el scope, podemos ver aquí, donde esta señal en serie, tenemos los bits de la señal de bits, donde será la señal 1 o 0. Y aquí posteriormente vemos la señal ya modulada. Entonces, si le hacemos un pequeño zoom, podemos ver cómo, dependiendo de si es un 0 o un 1, la señal tendrá, si bien es cierto, la misma frecuencia, pero lo que irá modificando es su amplitud. Entonces, de esta manera, tenemos que la modulación está trabajando de una manera correcta y efectiva. Después aquí aplicaremos el proceso de demodulación y obtendremos aquí la siguiente señal, donde, como podemos ver, tenemos la señal antes de modular y después de modular. Si lo observamos, tenemos que la señal es prácticamente igual, lo cual significa que el proceso de demodulación está funcionando eh, de manera correcta. Esto en cierto modo es ideal, pero lo podemos observar aquí. Después obtenemos aquí finalmente los bits finales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos y tenemos una cierta diferencia entre los de entrada y los finales, como podemos observar aquí. Y tenemos también que observar cómo, dependiendo, o sea, a pesar del método que usemos para la modulación, tendremos que esta señal de aquí, los caracteres finales serán iguales, lo cual significa que a pesar del proceso de modulación que realicemos, tendremos una misma respuesta, lo cual significa que estamos realizando el proceso de una manera correcta. Eh, Después, con esto creo que he abarcado todo sobre el circuito. Gracias por su atención. Y a pesar de que este fue un proyecto, si bien es cierto, desafiante, se hizo lo que se pudo para poder obtener un resultado acorde a lo que se solicitaba. Muchas gracias.